La muerte de la bruja mayor. Mi relato de terror para mí no es de terror, porque yo veo las cosas desde otra perspectiva. En la parte de mi familia que corresponde a mi madre, principalmente nacen mujeres, de todos los miembros de sangre nacidos, yo soy el segundo hombre. Mi tatarabuela se casó, y tuvo 3 hijas, que al casarse, cada una tuvo 3 hijas, que a su vez al casarse tuvieron 3 hijas, una de ellas era mi mamá, que tuvo 3 hijas y a mí, el otro varón es hijo de una tía de mi madre. No es un asunto de costumbre familiar, porque nadie puede condicionar de esa manera a la naturaleza, a menos que haya fuerzas que muchas personas no comprenden o creen que son malas. Desde pequeño se me inculcó que los secretos de la familia no se comentan con la gente de fuera, incluso cuando las mujeres se casan, les ocultan a sus esposos lo que dentro de la familia sucede, y es porque a través de los años aprendieron por las malas, las consecuencias de comentar dichos secretos. Para no hacerle al cuento, mi familia es una de esas familias de brujas, donde las mujeres, y algunos hombres, nacen con la habilidad de hacer ciertas cosas sobrehumanas, y otros dones son otorgados por una fuerza mayor, que muchos creen que es malvado, y tienen razón en creerlo. ¿Por qué relataré una de las experiencias de mi familia? Pues porque casi nadie cree en esas cosas, y le restarán importancia a lo que mencionaré. A mi familia no le importa, porque han aprendido a ocultarse de la sociedad, y saben que lo que yo diga, mientras no mencione nombres o lugares, será algo sin importancia. Mi madre está consciente de lo que relataré, y estuvo de acuerdo con que comparta esa experiencia. Desde pequeños sabemos que las cosas son diferentes en nuestra familia, pero no nos dicen todos los secretos, solo nos dicen lo que es necesario saber. Cuando se llega a cierto momento en la vida, si es que llega como hombre, se nos mencionan las cosas que debemos saber, si como hombre no llega ese momento, se menciona, pero sin dar demasiados detalles. A todas las mujeres de la familia les llega ese momento de despertar, en donde descubren lo que son, y solo la familia les aclara las cosas. No mencionaré el despertar, pero ocurre en un sueño, y cuando yo tenía 13 años, afortunadamente me sucedió, aunque fue aterrador. Pero la historia que quiero relatarles ocurrió cuando yo tenía solo 6 años, y por supuesto que en ese momento, mi inocencia no me permitía digerir lo que sucedía a mi alrededor. Vivíamos en el campo, cerca de 2 pueblos, pero lo suficientemente lejos como para no mezclarnos con tanta gente. La tierra era grande, y teníamos animales de granja, por lo que nadie sospechaba que cosas turbias sucedían dentro de la familia. Era una casa enorme, donde vivían casi todas las mujeres de la familia, aunque otras habían preferido irse a otro pueblo o a una ciudad. De hecho, yo era el único hombre dentro de la casa, porque los esposos eran desechables, una vez cumplían su labor de engendrar 3 mujeres, terminaba el hechizo y se iban. Aunque en lo que nacen las 3 mujeres hay accidentes, y yo fui uno de ellos. Recuerdo aquella noche, donde un estruendo nocturno despertó a toda la familia. Recuerdo que casi todos bajamos a la parte inferior de la casa, solo faltaba mi bisabuela, que en mis recuerdos, ella era una mujer más fuerte de lo que su frágil y avejentado cuerpo aparentaba. Las mujeres mayores comenzaron a pedirnos que nos preparáramos, ya que en la familia había un protocolo de escape, donde teníamos todo listo para irnos e instalarnos en otra zona del país. Mi abuela y su hermana salieron de la casa, y se encontraron con una escena que les hizo lamentarse de tristeza. Ellas pidieron que las demás personas salieran para brindar su ayuda, y fue en ese momento que yo también salí de la casa. Frente a mí estaban mi abuela y sus 2 hermanas hincadas, y frente a ellas estaba un enorme guajolote, que tenía heridas por todos lados. Las 3 mujeres hincadas estaban llorando, y dijeron algo que en ese momento no supe cómo tomar, porque mi abuela llamó mamá a ese enorme guajolote. Le dijo que no debió salir sola esa noche,
que hubiera dicho que necesitaba la energía de un niño, y alguna de ellas la hubiera acompañado. Los únicos que no entendíamos éramos los más pequeños, como mis primas y yo, que solamente nos mirábamos sin saber qué pasaba. Una de mis tías entró a la casa, y salió un minuto después con algunos pomos de vidrio, en cuyo interior había extraños líquidos que le dieron a beber a ese enorme animal. Pude ver con claridad que ese horrendo animal comenzaba a transformarse en algo más, pero cuando aquella cosa estaba tomando forma humana, volvió de pronto a ser un enorme y horrible guajolote gigante. Aquel ser habló con una voz que reconocí, era la voz de mi bisabuela, que dijo que las quería mucho, refiriéndose a sus hijas, que eran las que estaban más cerca de ella. Una tía dijo que los pequeños no deberían estar viendo eso, y nos llevaron al interior, donde cuchicheamos sobre la identidad de ese extraño ser, y todos dimos con la conclusión que era la bisabuela, pero no comprendíamos cómo era eso posible. No pasaron muchos minutos para escuchar los llantos de las mujeres allá afuera, que decían llorando que la bisabuela estaba muerta. A nosotros, los que no sabíamos qué pasaba, nos dijeron que solo era un animal, pero que no debíamos comentarlo en la escuela ni con nuestros amiguitos. Al día siguiente, le dieron sepultura al enorme animal dentro de la propiedad, y años después me enteré que conservaron varios de sus huesos para utilizarlos en los rituales. Un árbol fue plantado en el lugar donde yacen los restos del enorme guajolote, y lo extraño es que de ese árbol brota una sustancia roja, que la familia utiliza en algunos rituales. Cuando tuve mi despertar, me dijeron la verdad sobre esa noche, y me informaron todo lo que la familia sabía, y gran parte la habían averiguado de los pobladores cercanos. Aquella noche, antes de que el estruendo nos despertara, la bisabuela salió a buscar algo de alimento, es decir, los bebés que no han sido bautizados. Para viajar más rápido, pero sin envolverse en fuego y atravesar el cielo, decidió convertirse en guajolote, ya que de esa manera no era tan llamativa en la oscuridad de la noche. Y en su andar de casa en casa, algunos de los pobladores la vieron, y cansados de los embates terribles de las brujas, es decir, mi familia, decidieron encarar a ese ser monstruoso, y lograron arrinconar a mi bisabuela junto a una casa, donde la golpearon con todo tipo de cosas. Ella logró escapar, y lo hizo yendo hacia el monte, ya que de esa manera no tomaba el camino directo a casa, y la gente no sabría en qué dirección se fue. La persiguieron hasta el monte, donde le perdieron la pista, y no pudieron dar fin a su cometido de terminar con su vida. Afortunadamente los pobladores nunca supieron quién era ella, ni en qué dirección se fue, por lo que la familia no tuvo problemas. Debido a que la bisabuela era una mujer de edad muy avanzada, la familia inventó que estaba en un hospital de la ciudad, incluso mandaron a una de sus hijas lejos, justamente para fingir que estaba con ella. Casi 2 años después, mi familia inventó que la bisabuela falleció, y con la colaboración de las autoridades locales, ya que algunos de ellos eran clientes de la familia, se llevó a cabo un funeral, solo para aparentar con los pobladores. Varias veces al mes nos reunimos en el árbol sobre la tumba de la bisabuela, y lo hacemos siempre de noche, para que nadie nos vea haciendo el ritual. Tengo casi 30 años y ya nació mi tercera hija, y muy pronto me desharé de su madre, ya que cumplió con su cometido. Estoy metido en todo lo relacionado con la familia y la brujería. Soy lo que soy, y no lo puedo ni quiero cambiar, lo que hago lo tengo que hacer. Nadie le dice al león que no devore a las cebras, nadie se molesta con la serpiente que devora a los ratones, porque se molestan con nosotros, cuando lo único que hacemos es seguir nuestra oscura naturaleza. Hice brujería para tener novio. Mi relato pasó de ser una historia de amor a un relato de terror. Todo comenzó cuando conocí a quien en su momento fuera el amor de mi vida, porque al verlo por primera vez quedé flechada por él, y no pude sacármelo de la cabeza por más que quise. Me dolió mucho que aquella vez ni siquiera notó mi presencia,
ya que llevaba a esa fiesta a quien era su novia. De la forma más discreta lo miraba, siempre tratando de no evidenciar que me gustaba, y antes de que la fiesta terminara me acerqué a su novia, con la cual comencé a platicar, y con las semanas nos hicimos amigas. Ella se llamaba Jimena, y en realidad, ser amiga de ella no me importaba, yo solamente quería estar cerca de él. Con el pasar de las semanas pude conocerlo mejor, ya que en otra fiesta, mi nueva amiga, su novia, me lo presentó. Se llamaba Gerardo, y fingí que no lo había notado antes, y también me hice un poco su amiga, aunque no tanto como yo quería. Esperé algunos meses a que terminaran su relación, pero eso no sucedió, porque se les notaba muy contentos y enamorados. Aunque yo los notaba felices, mantenía la esperanza en que terminaran, pero al no ocurrir, me pasó por la mente hacer algo para que rompieran. Mis ideas iban desde mandar golpear a Jimena, hasta inventar que ella le había sido infiel, pero antes de poder implementar algún plan, escuché una historia sobre brujería, y que al hacerla, el hombre que esa mujer tanto deseaba, se había vuelto su novio. Yo nunca creí en eso de la brujería, ya que en mi familia no nos habían inculcado esa creencia, por lo que no sabía si eso funcionaría y tampoco sabía con quién acudir. Comencé a preguntar a personas de confianza sobre alguien que me pudiera ayudar con eso de la brujería. Pero al parecer, nadie de los que conocía creía en la brujería, o por lo menos fingía no creer, porque una prima, que ya me había dicho que no creía en eso, me informó de una mujer que me podía ayudar. Su recomendación vino con una advertencia, porque aquella mujer era peligrosa, ya que no usaba la magia blanca, al contrario, era una bruja negra muy poderosa. Eso no me importó, si aquella mujer me podía ayudar, me daba igual cuál fuera el color de su magia. Antes de acudir con la bruja, llamé al número que mi prima me había dado, ya que la mujer solo trabajaba con una cita. Acudí al domicilio en el horario que la mujer me dio. Yo me esperaba una casa vieja con un cuervo sobre la puerta de la entrada, pero me sorprendí cuando vi que esa casa estaba en una zona muy buena de la ciudad, y la casa era muy hermosa. El interior de la casa era minimalista, y no tenía ninguna figura extraña, como de la Santa Muerte o cosas así. Esperé sentada afuera de una habitación, y era la única en esa pequeña sala de espera. La puerta de la habitación se abrió 5 minutos después, y la mujer que me había abierto la puerta de la casa, me informó que la señora ya podía atenderme. No vi salir a nadie, pero al entrar a la habitación, escuché que una persona salía de la casa, pero antes de salir le daba las gracias a la mujer, que podemos decir que era la recepcionista. La habitación donde entré era amplia, luminosa y sin nada relacionado con la brujería, solamente una mesa con varias sillas, además de un biombo en una esquina de la habitación. La bruja, que no aparentaba serlo, ya que era muy guapa y vestía con colores vivos, me señaló una de las sillas y me pidió que me sentara. Antes que yo le pudiera decir algo, ella me dijo que sabía por qué yo estaba ahí, y me dijo con todo detalle la razón de mi presencia. Me sorprendió, porque nunca le dije nada a nadie, y mi prima, que fue quien me recomendó con ella, tampoco sabía de mis intenciones con esa bruja. Antes de seguir, me dijo que ella solo trabajaba con magia negra, y que al hacerlo, yo me ponía en riesgo, porque los entes con los que trabajaba eran muy poderosos. Le dije que entendía, y que aún así quería continuar. Ella me dijo que primero debía separar a la pareja, y justo después que eso pasara, comenzaría con el trabajo para que ese hombre se enamorara de mí. Me informó sobre lo que haría, y los ingredientes que necesitaba, además del pago que tendría que darle en la próxima sesión, cuando ella hiciera el trabajo. Salí de la habitación por una puerta escondida detrás del biombo. 2 días después acudí con ella, pero no fuimos a su casa, fuimos al panteón y de madrugada. El cuidador del cementerio solo abrió la puerta, y entramos con la camioneta de la bruja, que avanzó por el lugar como si fuera su casa. Se estacionó casi a la mitad del panteón, y tras dar algunas vueltas caminando por el lugar, dijo que ya había encontrado el sitio correcto, y lo señaló muy entusiasmada. Después de sacar de la camioneta los artículos para el hechizo, la bruja comenzó con su trabajo. Yo había llegado con todos los ingredientes, incluido el gallo para el sacrificio, que minutos después, su sangre derramada selló el ritual,
y la bruja me informó que la pareja ahora estaba destinada a separarse. Me dijo que tardarían algunos días en hacerlo, pero que aquellos dos ya no serían pareja. Esperé con ansias las noticias de la separación, y cuando en Facebook ella informó que ya no eran pareja, supe que esa bruja de verdad era buena. La bruja me pidió que esperara algunas semanas para comenzar con el ritual de amarre, para que nadie sospechara que algo raro había sucedido. Y así fue. 3 semanas después acudí con ella, que me pidió los ingredientes para la sesión de amarre. 2 días después acudimos al panteón, donde la bruja hizo el hechizo, que dijo que surtiría efecto muy rápido, porque a quien se lo había encargado era un ente muy poderoso. Por la emoción, no pregunté nada sobre ese ente, y aunque hubiera preguntado, ya era demasiado tarde para retractarme. 2 días después Gerardo me buscó, de alguna manera encontró mi domicilio y acudió a mi casa. En un principio me dijo que necesitaba hablar con alguien, ya que estaba muy triste por su separación, y que al pensar con quién hablar, de alguna manera mi rostro había aparecido en su mente. Que desde el día anterior no podía sacarme de su cabeza, que incluso me había soñado, y que por eso sabía que era yo con quien debía hablar. Al principio lo vi triste, pero después noté que él me miraba fijamente, y noté que tenía casi una obsesión sobre mí. Verlo así, casi devorándome con la mirada, me hizo sentir muy bien, y supe que el hechizo había surtido efecto. Antes de irse, él tuvo un impulso que lo hizo lanzarse hacia mis labios, y me dio un beso que recordaré hasta que me muera, porque tenerlo así era justo lo que había querido desde que lo conocí. Él se disculpó, me dijo que no sabía lo que estaba haciendo, que había tenido casi una necesidad de hacerlo, y se volvió a disculpar. No esperó mi respuesta, porque se fue apenado y muy deprisa. Me mensajeó varios minutos después, y se volvió a disculpar. Le dije que no se preocupara, que estaba bien. Y estuvimos mensajeándonos toda la noche, y constantemente él me decía que no podía sacarme de su mente. Aunque las cosas se estaban dando como yo quería, el grupo de amigos se enteró que Gerardo y yo habíamos comenzado a hablar mucho, y se mostraron molestos porque él era el exnovio de mi amiga, y se les hacía un poco desleal que yo estuviera muy cerca de él. Sus molestias no me interesaron, porque sin importar nada, yo estaría con él. Días después comenzamos a andar de manera oficial, y fue ahí que las amistades comenzaron a alejarse de nosotros, ya que me miraban como alguien traicionera. Mi mundo se redujo a solo 2, pero no me importó, porque él era con quien yo quería estar. En ese momento pasaron 2 cosas. La primera es que él parecía muy dócil, completamente diferente al hombre interesante del que me había enamorado. Me decía a todo que sí, y prácticamente era un muñeco sin alma. Pero aunque eso me molestaba, sabía que lo que yo había hecho tenía consecuencias, y el que él perdiera algo de su personalidad, era una de esas consecuencias. La otra cosa que sucedió, fue que alguien comenzó a intervenir, mi prima, quien me había dado el contacto de la bruja. Ella me encaró, me dijo que lo que estaba haciendo no estaba bien, y me informó que ya le había dicho a Jimena, la ex de Gerardo, lo que yo había hecho. Días después noté un cambio en Gerardo, porque estaba algo ausente de mí, y se molestaba con casi cualquier cosa que yo dijera. Acudí con la bruja, que me dijo que le estaban quitando el trabajo que ella había hecho, pero que la solución era seguir haciéndole trabajos a Gerardo, para debilitar su mente y así no pudiera zafarse del hechizo. Tras el primer trabajo, Gerardo cayó en cama por un malestar que no lo dejaba dormir, y yo estuve ahí para cuidarlo. Aunque la relación no era igual que al principio, él volvió a tener esa fijación en mí, y aunque por momentos parecía que se recuperaba y yo le fastidiaba, después él volvía a estar casi sometido a mí. La bruja me dijo que debíamos seguir haciéndole daño, que era necesario para que él no me dejara, y en cada ocasión yo le hacía caso a la bruja, que logró hacer que Gerardo en algún momento ya no pudiera ni levantarse de la cama. Verlo así no me importó, porque el perderlo era más difícil para mí que el verlo postrado. Y al estar tan mal, él decidió que lo mejor era que viviéramos juntos, para que yo pudiera cuidarlo mejor. Fueron meses así, con él recuperándose y casi dejándome, y yo acudiendo con la bruja, para dañarlo más y más, para que así no me dejara. Pero llegó un momento que no esperaba,
porque él casi muere del terrible mal que yo le estaba haciendo, y lo peor de todo es que no me importó, porque en mi afán de retenerlo, pensé que el verlo morir era mejor que verlo partir a los brazos de su exnovia. Y justo cuando él estaba peor que nunca, alguien llamó a la puerta. Al abrir, frente a mí estaba mi prima y la exnovia de Gerardo, que con la ayuda de dos hombres que no reconocí, sacaron a Gerardo de mi casa. Llamé a la policía, pero cuando llegaron ya se habían llevado a mi novio. Presenté una denuncia por secuestro, pero no llevó a nada. Acudí con la bruja, que me dio malas noticias, me dijo que a Gerardo ya le habían quitado el hechizo que le había hecho. Le pedí que le siguiera haciendo daño, para que volviera conmigo, pero por más que la brujería se ponía en marcha, Gerardo se ponía cada vez mejor, y hasta me llamó para insultarme. Le habían informado sobre la brujería que yo le había hecho, y él estaba furioso conmigo. Durante las siguientes semanas, continué tratando de hacerle daño, pero noté que quien se estaba enfermando era yo, porque todo el mal que yo trataba de hacerle se me estaba regresando. Pasé de tener una vida activa a casi no poder caminar, me dolía la espalda si estaba de pie por algunos minutos. También comencé a bajar de peso, y no me veía bien, demasiado delgada, incluso la gente me preguntaba si tenía cáncer o algo así. Ya no importó la brujería que le mandaba hacer, y la bruja me informó que el daño que yo le había hecho a Gerardo se me regresaría, y que ella no podía hacer nada. Cuando le grité diciendo que era una inútil, ella me dijo de una manera muy aterradora, que no era conveniente que ella fuera mi enemiga, porque ella podía terminar con mi vida si quería. No solo fue la enfermedad, porque también comencé a sentir una presencia maligna dentro de mi casa, y comencé a escuchar pasos de alguien justo dentro de mi cuarto, pero dentro de la habitación no había nadie. Por las madrugadas una voz me despertaba, me decía que yo era suya, y que se iba a divertir mucho conmigo. Y el clima dentro de mi casa se volvió extremadamente frío, incluso cuando yo encendía el aire acondicionado, era como si estuviera apagado y todo el tiempo fuera invierno, aunque estuviera en pleno verano. Comencé a vomitar sangre de pronto, y tengo dolores en todo el cuerpo, y aunque he acudido con médicos, no hay nadie que me haya podido ayudar, nadie sabe qué enfermedad tengo. Han pasado casi 9 meses desde que mi tormento comenzó, y parece que no terminará hasta que me haya ido de este mundo. Aunque sé que me merezco lo que me pasa, por todo el daño que hice, quisiera que las cosas fueran como antes, aunque yo estuviera sola. Solo espero que mi tormento termine, antes de que termine mi vida. La noche que el diablo me propuso un trato. Este relato de terror le pertenece a mi abuelo, de nombre Manuel, que desde que tengo uso de razón contaba esta historia, y siempre dijo que era completamente cierta. Ocurrió varios años después de casarse con mi abuela, en aquella época vivían en el campo, y ya tenían 6 hijos que aún eran pequeños, el mayor de ellos tenía apenas 13 años. La situación económica era difícil, y los gastos tenían a mi abuelo muy presionado, porque la cosecha no era tan buena como había esperado, ya que se le había atravesado una sequía, que no permitió que las cosas fueran como lo esperaba. Debido a lo alejado de la ciudad, los niños caminaban más de 1 hora para llegar a la escuela del pueblo más cercano, y cuando no estaban en la escuela, ayudaban en las labores del campo. El más grande siempre acompañaba a mi abuelo, y siempre lo hacía sin protestar, porque era lo que debía hacerse. Ante lo apretado de la situación, mi abuelo comenzó a desesperarse, incluso habló de irse unos años a trabajar a la ciudad o irse a los Estados Unidos, y en sus momentos más difíciles, decía que estaba dispuesto a darle su alma al diablo a cambio de riqueza. Al ser gente de campo, y sumamente católicos, mi abuela siempre le decía que no debía jugar con eso, porque era algo peligroso el solo mencionar al diablo. Los meses pasaron, y la situación se volvió cada vez más complicada, porque se sumó que mi abuela otra vez estaba embarazada. El dinero solo alcanzaba para medio comer, y siempre se priorizaba a la embarazada y a los más pequeños por sobre los demás, incluido mi abuelo,
que andaba entre las plantaciones con el estómago gruñéndole. En otros años, mi abuelo trabajaba para una plantación vecina, pero por la sequía, el vecino también atravesaba por una mala situación, y no podía contratar a mi abuelo. Ya en invierno, y sabiendo que la iban a pasar mal, mi abuelo prefirió salir de cacería para conseguir algo de carne salvaje, y en sus salidas siempre iba acompañado de su hijo mayor, que casi no conocí, porque falleció cuando yo era muy pequeño. Liebres y alguno que otro tlacuache eran lo que llegaba a la mesa, y acompañado con algo de la verdura que se sembraba en un pequeño huerto, era lo que comían. Y cuando la casa no era buena, se tenían que conformar con un poco de verdura o simplemente con frijoles. Mi abuelo seguía diciéndole a mi abuela que estaba desesperado, y que se quería ir o hasta podría ofrecerle su alma al diablo, pero mi abuela siempre le decía que debía mantener la calma, y tener fe en que las cosas mejorarían. En una salida para cortar leña, mi abuelo estaba acompañado de dos de sus hijos, el de 13 y otro de 11 años, y mientras cortaba algo de leña, mi abuelo comenzó a sentirse desesperado por el hambre que tenía, ya que ese día había comido muy poco, y comenzó a sentir ganas de llorar. Como mi abuelo era de esos hombres de antes, ya que nació hace casi un siglo, no quería que sus hijos vieran debilidad en él, y les pidió a gritos que se fueran a la casa, que él cortaría la leña. Regañados, los dos niños se fueron muy tristes, y cuando mi abuelo estuvo solo, comenzó a llorar. Estaba frustrado y quería que todo mejorara, pero las condiciones del clima no se lo permitían. Había estado solo por algunos minutos, y cuando se le pasó el llanto por la frustración, alzó la vista, y se sorprendió al ver a un hombre sentado a unos 10 metros de él. Aquel hombre era casi de su edad, pero estaba bien vestido, no como la gente de campo, sino como alguien de ciudad. El hombre, que estaba bien peinado y con una sonrisa en el rostro, le preguntó a mi abuelo qué era lo que le pasaba. Pero mi abuelo no quiso decirle, porque no sabía quién era ese tipo. Le sorprendió que no lo escuchó llegar, aquel hombre llegó sin hacer un solo ruido, era como si hubiera aparecido justo en ese lugar. El misterioso hombre le pidió a mi abuelo que se acercara, que quería platicar con él, pero mi abuelo sintió que algo no estaba bien, no sabía qué era eso que estaba mal, pero aún así supo que debía alejarse de ahí. En las prisas por irse, mi abuelo comenzó a tomar algo de la leña que había cortado, y cuando notó que el hombre misterioso se ponía de pie, mi abuelo se alejó deprisa, dejando en el lugar el hacha y mucha de la leña que había cortado. No se giró para ver hacia atrás, ese tipo le daba miedo, y no quería verlo caminando hacia él. Al llegar a la casa, giró su cuerpo en la dirección por la que había llegado, y notó que a la distancia estaba parado ese hombre, que lo miraba con esa sonrisa extraña que tenía. Mi abuela lo notó distinto, y le preguntó si estaba bien. Mi abuelo, que no quería preocupar a mi abuela, ya que estaba embarazada, le dijo que había visto un animal salvaje, y por eso estaba algo nervioso. Les pidió a sus hijos que no salieran, y atrancó la puerta de la entrada con una viga de madera, que de un extremo se sujetaba de la parte media de la puerta, y el otro lado se ponía en un hueco en el suelo. En la propiedad no había armas de fuego, lo único que había para defenderse eran algunos machetes, pero por alguna razón desconocida, mi abuelo sabía que esas cosas no serían suficientes contra ese hombre. Cada que mi abuelo se asomaba por la ventana, veía a ese hombre a la distancia, que parecía no moverse, solo observar. Pero hubo algo que puso en alerta a mi abuelo, porque cuando uno de sus hijos también se asomó por la ventana, le dijo a mi abuelo que había visto a ese animal, que corría a lo lejos, pero que no se acercaba. Mi abuelo se volvió a asomar por la ventana, y notó a ese hombre a la distancia. Al mismo tiempo su hijo se asomó,
y el niño dijo que aquel animal, que identificó como un lobo, ahora estaba sentado sin hacer nada, y señaló al lugar donde mi abuelo miraba al hombre misterioso. Pero mi abuelo no notó a ningún animal, solo a aquel hombre. Fue en ese momento que mi abuelo supo que lo que ocurría no era algo normal, que ese hombre no era un simple hombre, que era algo más, aunque en ese momento aún no sabía qué era. Cenaron algo de carne de liebre con frijoles, y después de pasar el rato platicando, todos se fueron a dormir. Pero mi abuelo no pudo pegar los ojos, porque su mente estaba turbada por lo que estaba pasando. Se asomaba por la ventana una y otra vez, y en cada ocasión veía a ese misterioso hombre, que a la distancia parecía esbozar una siniestra sonrisa. Cuando el sol salió, mi abuelo se asomó otra vez, y ya no vio al hombre misterioso, pero no se alegró, porque pensó que ese tipo regresaría. La carne ya se había terminado, y solamente quedaban frijoles, y mi abuelo no quería que mi abuela comiera solo eso, y decidió salir a cazar alguna liebre o lo que fuera que encontrara. Ayudado por sus dos hijos mayores, mi abuelo pudo conseguir carne de tlacuache, y regresó a su propiedad orgulloso de llevar algo de carne para comer. Pero al estar cerca de casa, mi abuelo recordó que había dejado su hacha y algo de leña abandonados, y acompañado de sus hijos, fue en busca de sus cosas. Se detuvo a unos 50 metros del sitio donde estaban sus cosas, porque justo en aquel lugar estaba el hombre misterioso del día anterior. No supo cómo reaccionar, y comenzó a avanzar mientras sus hijos caminaban detrás de él. No quería asustarlos, ni que pensaran que era un cobarde, por lo que cuando llegó al sitio de sus cosas, saludó al hombre y comenzó a levantar la leña. El hombre le saludó, pero no dijo nada más, solamente los miraba con atención. Cuando recogieron toda la leña, y mi abuelo tenía en sus manos el hacha, el hombre los felicitó por su cacería, y les dijo que él también estaba cazando algo, pero que su presa era muy escurridiza. Antes de que mi abuelo se alejara acompañado de sus hijos, el hombre le pidió que se quedara un momento, que quería platicar con él. Pero mi abuelo no quería estar un solo instante con ese hombre, le daba miedo tan solo el estar cerca de él. Le dijo que quizás otro día, que tenía que regresar a casa porque estaba cansado. El hombre solo sonrió, y no dijo nada más. El andar de mi abuelo era tímido, y mientras sus hijos miraban hacia atrás para ver al misterioso hombre, él continuaba con su vista al frente, tratando de no parecer asustado ante los ojos de sus hijos. Al llegar a casa volvió a trancar la puerta, pero sus hijos le dijeron que no había ningún animal salvaje, que no había peligro ese día. Pero mi abuelo les dijo que se callaran y no le pidieran explicaciones. Al acercarse la noche, los nervios de mi abuelo fueron creciendo, porque cada que se asomaba por la ventana veía a ese hombre, que en cada ocasión estaba parado a la distancia y sin hacer nada. La familia estaba algo alterada, porque la actitud de mi abuelo no era normal, y aunque él dijera que todo estaba bien, todos sabían que no era así. Cuando la hora de dormir llegó, mi abuelo se quedó sentado en una silla del comedor, y constantemente se asomaba por la ventana, mirando siempre a aquel hombre a la distancia. Las horas pasaron, y ya después de la medianoche, mi abuelo se armó de valor y salió de la casa para encarar al misterioso hombre. Con machete en mano se acercó a él, pero el hombre no se inmutó ante la actitud feroz de mi abuelo, y tampoco le importó el machete que llevaba en su mano. Al estar a 1 metro el uno del otro, el hombre llamó a mi abuelo por su nombre, Manuel, y le dijo que lo había estado esperando desde el día anterior, y que se había pasado la noche esperando que saliera. Mi abuelo le preguntó quién era y qué quería con él, a lo que el hombre esbozó una sonrisa siniestra, y le dijo que él ya sabía. Mi abuelo negó con la cabeza, no entendía a lo que se refería el hombre.
sin esperar a que mi abuelo dijera algo, el hombre le dijo que era el ser que podía ayudarlo con su pobreza, que en más de una ocasión, él había mencionado que le ofrecía su alma a cambio de riqueza, y sin esperar a que mi abuelo comprendiera por sí mismo, le dijo que él era el diablo, el amo de la noche. Mi abuelo no rió, no tomó por loco a ese hombre, porque algo en sus palabras le decía que decía la verdad. El hombre, o mejor dicho, el diablo, le dijo a mi abuelo que le podía dar la riqueza que tanto deseaba, y que él solo le pedía una cosa a cambio. Mi abuelo le preguntó qué quería, y el diablo le dijo que quería que sacrificara a su hijo mayor. Por la mente de mi abuelo pasó el rostro de su hijo mayor, y sin pensarlo negó con la cabeza, y le dijo en voz alta que no le daría a su hijo mayor. Los ojos del hombre se iluminaron desde dentro, como si hubiera fuego en su interior. Entonces, le dijo a mi abuelo que sacrificara a su segundo hijo, y mi abuelo volvió a negar sin pensarlo nada. El hombre fue mencionando a todos sus hijos, y mi abuelo fue negando en cada ocasión. Los ojos del hombre eran rojo fuego, y mi abuelo notó que tenían mucha furia, pero por más que esos ojos lo intimidaran, mi abuelo no cedió, ya que no pensaba sacrificar a ninguno de sus hijos. El hombre le mencionó que quería entonces al hijo que aún no nacía, y mi abuelo volvió a negar con la cabeza. Debo mencionar que ese niño nonato era mi padre, y afortunadamente mi abuelo no quiso sacrificarlo. El diablo le dijo que debía darle algo a cambio para que él pudiera darle riqueza, pero mi abuelo le dijo que no le entregaría a ninguno de sus hijos. Y en una última jugada, el diablo le dijo que sacrificara a su esposa, y él le daría todo lo que deseaba, que podría tener a mujeres más bellas, pero mi abuelo volvió a negar. Le dijo que prefería ser pobre a ser un asesino, que no le entregaría a nadie. El hombre tomó del cuello a mi abuelo, y lo alzó en el aire como si no pesara nada, y comenzó a apretarle el cuello, y aunque mi abuelo peleaba para zafarse de la mano de ese ente, no pudo hacer nada, y poco a poco fue perdiendo el conocimiento, hasta que se desmayó. Al amanecer, mi abuela lo encontró tirado en el suelo, y con la ayuda del hijo mayor fue llevado al interior de la casa. Estuvo enfermo por más de una semana, y sus dos hijos mayores se encargaron de salir a buscar algo de carne, también se encargaron de conseguir la leña. Cuando se recuperó, le dijo a mi abuela lo que había sucedido, y le dijo que se iría a la ciudad para trabajar. Pero antes de que pudiera irse, las cosas comenzaron a mejorar, porque en el pueblo cercano lo mandaron llamar para ofrecerle un trabajo, y desde entonces su vida mejoró. Mi abuelo pensaba que el diablo había hecho que las cosas empeoraran, para así poder tenerlo en sus manos, pero que al irse, su influencia negativa se había ido con él. El fantasma del doctor sin cabeza. Mi relato de terror ocurrió en el año 2019, cuando un grupo de amigos fuimos a pasar unos días a una casa de campo. La casa le pertenecía a un familiar de una de mis amigas, y la prestaba a los familiares que quisieran para un fin de semana o para vacaciones, ya que ellos vivían en ciudad y no les importaba prestarla. Éramos 5 mujeres y 2 hombres, ya que 2 de mis amigas tenían novio y los invitaron a pasar unos días en la casa. Aunque había 2 hombres, no nos importaba porque los conocíamos bien, y de hecho habría más hombres, pero de última hora no pudieron ir por un compromiso que tenían. La casa era antigua, de esas que hay en México que tienen un diseño colonial, quizás era de aquella época o era más reciente, no lo sabíamos, pero a mí me gustaba mucho ese lugar. Ese tipo de casas me daban la impresión de estar encantadas, y que algunos espíritus las habitaban. Y eso me fascinaba, porque siempre me sentía atraída por lo paranormal, aunque nunca había experimentado nada demasiado fuerte, solo ruidos extraños y nada más. Aunque la casa era antigua, había sido acondicionada con alberca y tenía todas las comodidades de una casa normal.
Debido a que era una casa que solo se ocupaba ocasionalmente, no había nada de comida, ni aceite ni azúcar, ni nada parecido, por lo que nosotros llevamos lo que comeríamos en esos días. Justo al llegar nos instalamos, y lo hicimos de acuerdo a la compañía que se llevaba, por lo que las parejas tenían privacidad, mientras que yo compartí la habitación con una amiga que no era muy cercana a mí. No me importó, porque lo que nos importaba era relajarnos de la vida de estudiantes, y queríamos solamente descansar y pasar el rato. Pasamos la tarde en la alberca mientras lanzábamos una pelota, y solamente salíamos para ir al baño, ya que nos habían dicho que no ensuciáramos la alberca. Cuando la noche se fue acercando, salimos del agua y nos sentamos en la enorme sala, y solamente nos pusimos a platicar, para después cenar y seguir platicando. Por alguna razón, la plática cambió a los temas paranormales, y algunos compartieron sus experiencias, pero lo que nos impactó a todos, fue que la compañera que era nuestra anfitriona, nos informó que ese lugar estaba maldito, o que por lo menos espantaban. Nos contó que desde que sus familiares compraron ese lugar, habían experimentado cosas paranormales. Nos contó sobre las sombras que aparecen por el rabillo del ojo, y sobre los ruidos que se escuchan por la madrugada, y aunque no le creímos lo que nos estaba diciendo, yo quería creerle, porque quería experimentar algo paranormal. Nos fuimos a dormir pensando que nuestra amiga solamente quería asustarnos, pero esa misma noche descubrimos que ella tenía razón. No recuerdo a qué hora fue, porque no vi la hora en mi celular, pero lo que sí recuerdo es que alguien caminaba justo afuera de la habitación que compartía con mi amiga. Me quedé quieta mientras escuchaba esos pasos, y comencé a tener miedo debido a lo que nos había contado sobre esa casa. Pero otro sonido escuché, era mi compañera de habitación, que se levantaba de su cama un poco molesta, y abrió la puerta del cuarto. La vi parada en la entrada de la habitación, mirando hacia afuera, y sin decir nada cerró la puerta y volvió a toda prisa a su cama, y se tapó con la sábana hasta la cabeza. Le pregunté si estaba bien, pero ella me dijo que no, que allá afuera había visto algo. Yo le dije que quizás era una broma de nuestra anfitriona, pero ella me dijo que no era así, porque había visto a un ser sin cabeza. Yo insistí en que era una broma, entonces ella me dijo que si eso pensaba, que saliera al pasillo para demostrarle que era una broma. Algo en el tono de sus palabras me indicó que estaba segura de lo que había visto. Decidí no salir, y preferí pensar que ella se había equivocado. Traté de no darle importancia y me quedé dormida, ayudó que los sonidos de pasos no regresaron. Al amanecer, cuando llegué a la cocina, todos comentaban sobre lo ocurrido la noche anterior, sobre los pasos y sobre algo más que había pasado durante la madrugada. Le sucedió a una de las parejas, en específico al hombre, que durante la madrugada escuchó los sonidos de pasos, y al pensar que todo se trataba de una broma de la anfitriona, decidió salir del cuarto para asustarla. Pero al abrir la puerta, cuando los pasos estaban justo afuera de su cuarto, no vio a nadie, el pasillo estaba completamente solo. Al regresar a su cama, sintió la necesidad de voltear hacia la puerta de la entrada, y jura que vio a un hombre con bata blanca, pero sin cabeza, que estaba parado ahí sin hacer nada, y que de pronto ese ser comenzó a caminar a toda prisa hacia él. Al ver a ese ser acercarse, comenzó a caminar hacia atrás, hasta que tropezó con algo y cayó al suelo, pero que al ver hacia adelante, aquel ser ya no estaba. No supe si todos se habían puesto de acuerdo para asustarme, y me mantuve un poco escéptica, y en todo momento pensaba que ellos en algún punto me harían una broma que quedaría grabada en un teléfono. Comencé a mentalizarme para esa broma, aunque sabía que si alguien me saltaba de pronto, yo también saltaría y quizás hasta gritaría. Pero en caso de ver a una persona caminando, lo que haría sería acercarme sin miedo, para que todos vieran que no habían logrado asustarme. Ese día estuve atenta a cualquier susto, pero este nunca llegó. Lo que sí noté, fue que el compañero que afirmaba haber visto a un fantasma, estaba algo distraído, como si tuviera miedo o estuviera nervioso. También noté algo intranquila a mi compañera de cuarto, que incluso me dijo que quería irse, pero tenía algo de curiosidad sobre lo que pasaba en ese sitio, y finalmente decidió quedarse, pero me dijo que si tenía ganas de ir al baño de madrugada, yo la acompañaría. Yo accedí,
porque continuaba incrédula sobre esos incidentes. El día fue muy similar al anterior, pasábamos el rato en la alberca, comíamos y descansábamos, y solo eso, además de platicar. Al llegar la noche, el ambiente estaba un poco tenso, y comencé a pensar que no estaban mintiendo, que quizás sí habían visto algo. Ya estando acostadas en nuestro cuarto, mi amiga y yo platicamos hasta ya muy noche, y supe que ella me sacaba plática porque tenía algo de miedo. No supe a qué hora me quedé dormida, pero cerca de las 3 de la madrugada me desperté, tenía ganas de ir al baño. No quise despertar a mi compañera, no porque no me diera miedo salir al pasillo de madrugada, sino porque olvidé lo que mis amigos habían experimentado la noche anterior. El baño estaba al final del pasillo, y frente a este estaba otro pasillo que daba a un salón amplio, pero que estaba desocupado. Al salir del baño, ya para dirigirme hacia mi cuarto, noté que en la habitación vacía estaba alguien. Por lo oscuro de la noche, y debido a que yo no había encendido las luces del pasillo, no podía ver bien de quién se trataba. En ese momento recordé lo que supuestamente habían experimentado la noche anterior, y pensé que querían hacerme una broma. Sin pensarlo comencé a caminar dentro de la habitación, y conforme me acercaba fui notando algunos detalles de esa persona. Supe que era un hombre, y su ropa fue volviéndose más clara. Aquel hombre estaba vestido de doctor, llevaba la típica bata blanca. Pensé que estaba inclinado, ya que no podía ver su cabeza, pero cuando ese ente se giró, vi que no tenía cabeza. Yo estaba a menos de 1 metro de ese ser, y grité aterrada cuando ese ente dio un paso hacia mí. Cerré los ojos, y segundos después noté que la luz de la habitación había sido encendida. Yo estaba acuclillada, y al abrir los ojos y ver hacia la entrada del cuarto, noté que varios de mis amigos estaban ahí, y mi compañera de cuarto corrió para abrazarme. Tras ese evento que me dejó algo traumada, quedamos en que nadie saldría de noche a solas, que todos en todo momento deberíamos estar acompañados, y que al día siguiente ya veríamos qué hacer, si quedarnos o irnos. Todos regresamos a nuestras habitaciones, y aunque me gustaría decir que eso fue todo, lamento decir que no fue así, porque aunque lo peor yo no lo viví, aún así no dejó de ser aterrador. Como dije antes, había 2 parejas de novios en esa casa, y la otra pareja, la que no había experimentado nada paranormal, casi 1 hora después de lo que yo viví, se topó con lo más aterrador que vivimos en esa casa. La pareja ya estaba dormida, pero algo despertó al hombre, que afirma que escuchó que alguien estaba dentro de su cuarto. Debido a lo que sucedía en esa casa, él nunca pensó en ladrones, y lo único que estaba en su mente era que un fantasma estaba dentro de su cuarto. Mantenía los ojos cerrados, pero estaba atento a los sonidos que se escuchaban. Nos dijo que eran los pasos pesados de un hombre, que deambulaba de un lado para otro, acercándose a ellos y después alejándose, como si no supiera qué hacer. Después escuchó que el ser se detuvo junto a su cabeza, y en un acto de imprudencia abrió los ojos, topándose con ese ente vestido de médico, y también se aterró al ver que no tenía cabeza. El compañero saltó de la cama al notar que el ente trataba de sostenerlo, y al estar de pie en el suelo, se giró y vio que aquel fantasma se abalanzaba sobre él. Cayeron al suelo, pero el ente era demasiado fuerte y lo sometió con facilidad, entonces aquel médico sin cabeza comenzó a ahorcarlo. La novia se despertó y encendió la lámpara de noche, y fue en ese momento que vio que el fantasma estaba estrangulando a su novio. Ella gritó, y en ese momento el fantasma se desvaneció en el aire. Todos acudimos ante el grito que nos despertó, y nuestro amigo nos contó lo que le había pasado. Aún tenía las marcas de las manos sobre su cuello, y todos nos quedamos impactados por lo que acababa de pasar. Esa noche no pudimos dormir, y todos nos sentamos en la sala, platicábamos de cualquier cosa para que el tiempo pasara. Una de las inquietudes que tuvimos se la expresamos a nuestra anfitriona, le preguntamos por qué no nos había advertido de esos ataques. Pero ella nos dijo que eso nunca antes había pasado, que nunca nadie había sido atacado por ese ente, que solamente aparecía sin hacer daño, y asustaba con los ruidos nocturnos o con su perturbadora presencia. Quisimos saber más sobre ese lugar, pero ella nos dijo que no había certezas, que solo había una leyenda sin probar.
Nos contó que hace más de 50 años atrás, un doctor compró esa casa, y se mudó ahí con su esposa, que era más de 20 años menor que él. La pareja no pudo tener hijos, por lo que el médico le planteó a su esposa su deseo de divorciarse. Pero se dice que ella no quería dejar de ser la esposa de un médico, y que en complicidad con el jardinero, que se dice era su amante, le quitaron la vida al médico. Y según cuentan los vecinos, al médico le cortaron la cabeza y la enterraron en algún lugar de la propiedad. Nos contó que los dueños actuales de la casa han investigado la veracidad de esa historia, pero que en ningún sitio han podido encontrar elementos que indiquen que esa historia es real. Todo quedó sepultado por el tiempo o por la corrupción. Al amanecer, nos fuimos de ese lugar, y nunca más regresamos. Nuestra compañera no nos ha dicho nada sobre esa casa. Al parecer, lo que nos ocurrió no es algo que suceda recurrentemente. Quizás nuestro amigo era físicamente similar al jardinero que le quitó la vida al médico, y por eso lo atacó. En realidad no sabemos nada, solo sabemos que un ente paranormal habita esa casa antigua, y solo eso. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.